Va. Buenas noches, ingeniera Moreno. Nosotros somos el grupo número 12 y nuestro proyecto de investigación fue la central hidroeléctrica Cerro del Águila. Pues nos pareció muy interesante poder averiguar de proyectos en nuestro país para beneficio de todos. Ahora, para empezar me gustaría hacerles una pequeña explicación de lo que una central hidroeléctrica. Como su nombre bien lo dice, es una fuente de energía eléctrica que se obtiene a partir de la corriente de aguas, ya sea de alguna laguna o de algún río. El agua se transporta por un túnel o canal y activa ciertas turbinas que generan energía mecánica. Luego, esta energía mecánica es procesada y termina convirtiéndose en energía eléctrica. Como pueden observar en la foto de abajo, esta es una turbina que se utiliza en la central hidroeléctrica Cerro del Águila, a la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, para hablar específicamente de nuestra central, esta se ubica en la región Huancavelica, provincia de Tayacaja, en los distritos de Colcabamba y Surcubamba. Esta se encuentra en un extremo muy ancho del río Mantaro, en la zona del Brae. Ahora, para poder acceder a este proyecto, la ruta que se tiene que llevar es Huancayo-Pampas. Desde Pampas se tiene que tener un camino de 190 kilómetros de acceso. 140 kilómetros que se reconstruyeron gracias al consorcio que se encargó del proyecto y 50 kilómetros de pista nueva. Cabe recalcar también que se tuvo que realizar una construcción de un túnel subterráneo de 1 kilómetro para poder acceder al cuarto de máquinas, ya que era en una caverna. En esta imagen pueden observar una tabla de los trayectos principales de las ciudades principales para poder llegar a esta central hidroeléctrica. Ahora, hablando de números, la fecha de contrato de este proyecto fue el 1 de julio del 2011. Luego, meses después, se empezó la construcción que tuvo una duración de 4 años y todo fue durante el gobierno de Ollanta-Humala. La inversión que se tuvo con este gran megaproyecto fue de 962 millones de dólares y las empresas involucradas fueron el ya conocido Graña y Montero y la empresa italiana Astal. También cabe mencionar que las empresas operadoras eléctricas fueron Calpa Generación y IC Power. Ya después de realizar esta obra, estas dos se convirtieron en los inversionistas más importantes en el sector eléctrico de nuestro país. Ahora, como se sabe, siempre tiene que existir un previo estudio ambiental de todo proyecto que se llegara a realizar. Entonces, nosotros pudimos observar que claramente tenía mayores aspectos positivos, como por ejemplo la construcción de vías de acceso, como ya lo comenté antes, para que en la misma población pueda existir constante comunicación. Luego, también la cantidad de mano de obra, ya que se estima que existió mano de obra de aproximadamente 2.000 trabajadores en proyecto y también generó empleo de forma indirecta. Reducción de gases de efecto invernadero, ya que como recordamos, esta es una fuente de energía eléctrica, pero de energías renovables, como lo es el agua. Ahora, la razón más importante por la cual se decidió construir esta gran presa es porque iba a proveer energía eléctrica a más de 5 millones de peruanos y así convertirla en la segunda central hidroeléctrica más importante del país, solo después de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez Mayolo. Al lado izquierdo podemos observar un mapa en el cual se encuentra la red de interconexión eléctrico en todo nuestro país. Ahora, los pocos aspectos negativos que pudimos encontrar eran la pérdida de vegetación en la zona, puesto que se necesitaba retirar material para poder empezar con esta construcción, y contaminación de suelos por sedimentos acumulados, ya que recordemos que todo río siempre transporta material en la parte profunda. Bueno, ahora sobre construcción y sostenimiento de la obra. Acá tenemos un esquema del proyecto de Cerro de Águila. Podemos observar que acá se encuentra la presa. Toda la línea negra es el espacio que abarca el túnel de conducción.
y esta parte de acá es la casa de máquinas. Estas son las 3 edificaciones más importantes y son las que vamos a comenzar a exponer. En primer lugar está la presa, que está hecha a base de hormigón, lo cual quiere decir que tiene una gravedad de HCR. Las dimensiones son de 270 metros de corona, 88 metros de altura, 72 metros de ancho de base. Hace posible el desagüe de 12.000 metros cúbicos por segundo de agua. Cuenta con 6 vertederos superiores, los cuales evitan que el agua rebalse y pueda volcar la presa de algún modo, y 6 desagües inferiores cuya función es filtrar todos los residuos que trae el río. Si nos podemos hablar de la construcción de la presa, podemos destacar que la presa se hizo de forma de corona porque se buscaba dar más estabilidad en caso haya un movimiento sísmico. Se parcharon los bordes con cemento y se puso taludes y estribos en ambos lados de la presa. Ahora, túneles hidráulicos. El túnel más importante de este es el túnel de conducción. Es el más relevante debido a que transporta el agua hacia la casa de máquinas. Entre las características podemos resaltar que se utilizó el método austriaco. Acá tenemos una imagen de cómo es el método austriaco. Primero se usa la maquinaria pesada para iniciar la excavación, luego se usan los explosivos, se limpia todo el espacio y luego se refuerza con una capa de hormigón y con pernos y mallas de acero. Una vez que se termina con esto, recién se sigue excavando. Se excavó para este túnel un total de 12.000 metros cuadrados. Se observan afloramientos de rocas ígneas intrusivas y metamórficas. Este es el perfil de túnel de conducción. Toda la zona anaranjada son rocas ígneas intrusivas, toda la parte verde son rocas metamórficas y toda la parte sombreada negra es la parte donde ambas rocas coaccionan. Por último está la casa de máquinas. La casa de máquinas llega a tener una potencia de hasta 225 megawatts, recibe un caudal de 201,5 metros cúbicos por segundo y se utilizó el mismo método de excavación austriaco, donde también se usa la maquinaria pesada primero. Por la parte superior se refuerzan todas las paredes con el hormigón y los pernos y mallas de acero y luego se prosigue con las partes bajas. Va. En esta parte vamos a hablar sobre la geología regional y lo hemos subdividido en 3 partes: la geomorfología, las unidades litoestratigráficas y las fallas, esfuerzos y fracturas. Empezaremos hablando sobre la geomorfología del terreno. Y bueno, en la parte, como podemos visualizar en esta diapositiva, en la parte derecha podemos visualizar parte del tramo del proyecto y podemos visualizar pendientes muy empinadas, entre 45 y 60 grados, pero estas son específicamente, en zonas específicas. También, según estudios de ingeniería realizados en el año 1964, se llegaron a tener como resultados que existen elevaciones que van desde los 1.200 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. En el terreno también existen algunas unidades geomorfológicas, como terrazas aluviales, valles intermontañosos y pendientes escarpadas. A continuación vamos a ver un mapa geológico que representa la parte del terreno y nos damos cuenta, como lo mencionamos, que la mayoría del terreno presenta relieves montañosos. También algunas terrazas aluviales, valles intermontañosos, y podemos darnos cuenta que el río solo tiene contacto con el proyecto en 2 partes, en la zona de embalse y en la zona de casa de máquinas. Ahora vamos a hablar sobre las unidades litoestratigráficas. Empezaremos por los depósitos cuaternarios, las cuales están subdivididas en depósitos coluviales y depósitos aluviales. Estos últimos están formados por bolones y gravas redondeadas con tendencia a ser subredondeadas. Sin embargo, tienen poca presencia. Como lo vimos en el mapa anterior, el río tiene poco contacto con el proyecto, entonces el área que tienen estos depósitos en contacto con el proyecto son mínimos. Ahora también tenemos los depósitos coluviales, los cuales tienen bloques, bolones y gravas subangulosas y también algunas angulosas. Y bueno, la presencia de estos se da mayormente cerca de la casa de máquinas. Los
Afloramientos rocosos. Están subdivididos en 4 grupos. El grupo Excelsior, el grupo Ambo y Copacabana, el grupo Mitu y el Batolito de Villa Azul. El grupo Excelsior tiene como rocas predominantes las filitas gris verdosas, cuya composición mineralógica está dada por el cuarzo y las cloritas. Y su zona de afloramiento principal está entre los tramos de los distritos de Pampas hacia Colcabamba y Pampas Salcabamba. El grupo Ambo y Copacabana tiene diferentes tipos de rocas, como el skarn y el hornfels. Y sus principales minerales son el cuarzo, la calcita y la biotita. Su zona de afloramiento se da mayormente cerca de la casa de máquinas y entre las localidades de Jatuspata, Quintao, Duraznuyok y el distrito de Andaimarca. También tenemos el grupo Mitu, cuya roca predominante son los conglomerados, las areniscas y lutitas. Es importante mencionar que la parte de estos afloramientos se encuentran muy fracturados, lo que hace que los taludes se muestren muy inestables y por ocasiones bloqueen los tramos de acceso hacia el proyecto. Su zona de afloramiento se da principalmente en el codo del río, en el codo más angosto del río Mantaro que forma con el Cerro Guitarra. El batolito de Villa Azul. El batolito de Villa Azul está formado por granitos y en algunas partes por granodioritas, y según estudios realizados por el INGEMET, datan de la era cretácica. Su composición mineralógica está dada por el cuarzo, la ortosa y la microclina, y su zona de afloramiento está entre el cuadrángulo de Pampas y en el cuadrángulo de Pampas, entre el pueblo de San Antonio por el norte y el cuadrángulo de Huancavelica por el sur. A continuación vamos a ver un mapa geológico y nos podemos dar cuenta que el proyecto pasa directamente por 2 grupos en específico, por el grupo Excelsior y por el grupo Mitu, pero también podemos ver depósitos aluviales, coluviales, el grupo Ambo y Copacabana y algunos otros grupos más de rocas. También vamos a ver un mapa geológico, un perfil geológico, en el cual nos podemos dar cuenta en la parte del color morado representa el batolito de Villa Azul, la parte del color amarillo los depósitos cuaternarios, y también en la parte derecha nos podemos dar cuenta que existe la presencia del grupo Ambo y Copacabana. Bueno, en este caso ahora nos pasaremos a lo que son fallas, fracturas y esfuerzos. Del sistema de fallas en esta zona del proyecto, las fallas se presentan en dirección noroeste-sureste con un buzamiento entre 60 y 70 grados en promedio. La mayor cantidad de fallas que hemos encontrado en la zona pertenecen al batolito de Villa Azul. De igual forma, también el sistema de fracturas. Las fracturas también presentan la misma dirección noroeste y bien ser paralelas a las fallas azul. Como podemos observar en la siguiente imagen, este es un perfil longitudinal ya antes visto por un compañero. La mayor cantidad de roca que podemos encontrar en esta zona es roca ígnea intrusiva, por lo que no representa mayor riesgo para la construcción de dicho túnel, porque presenta una suficiente capacidad de resistencia. Como pueden observar estas líneas aquí en diagonal, estas vienen a ser las fallas. Como decía anteriormente, presentan una noroeste-sureste y un promedio de 60 grados de buzamiento. Ahora, cabe recalcar que fallas y fracturas no es lo mismo. Las fallas ya es cuando se agrieta la roca y existe un deslizamiento. En el cambio de las fracturas, se llega a agrietar, mas todavía no existe ese movimiento. Aquí les paso con mi compañero. Fenómenos geológicos. Bueno, para empezar vamos a describir la cuenca del río Mantaro, específicamente el sector Huarpa, que queda en la parte inferior del río Mantaro. Aquí en la imagen podemos observar las principales características, como son que los valles tienen forma de V, producto de la erosión del río. Así también el fondo es muy estrecho y podemos ver que la trayectoria tiene forma de S, lo cual a su vez forma la península del Tayacaja. El mayor caudal del río Mantaro se encuentra entre los meses de enero y abril, siendo el caudal anual promedio de 282 metros cúbicos por segundo. Intemperismo, erosión y sedimentación.
En la cuenca del río Mantaro ocurre bastante intemperismo, sobre todo en las zonas donde hay poca vegetación. Así también hay procesos importantes de erosión a causa de los ríos, del río y su pendiente, como también hay procesos de depósito y sedimentación en las partes más llanas. La formación de terrazas coluvio-aluviales están formadas por bloques, bolones, gravas angulosas envueltas en una matriz de limo y arena, muy consolidadas y compactas. Así como se puede observar aquí en la imagen, es una terraza coluvio-aluvial que corresponde a la quebrada, al cono de dirección de la quebrada Cedrohuay. Así también se han encontrado 3 terrazas de diferentes niveles, lo cual sería un indicio de que antiguamente hubieron huaicos de grandes magnitudes. En relación a la tectónica de placas, la actividad sísmica en la cuenca del río Mantaro es relativamente baja a media. Esto teniendo en cuenta los sismos registrados entre los años 1911 al 74, en las que solo se registraron un sismo de magnitud 6, escala MB. Así también, la mayor agrupación de epicentros está localizada al noroeste de la localidad de Huancayo, con magnitudes comprendidas entre 5.1 a 6.1 escala MB y profundidades entre 0 y 33 kilómetros. Estos estarían asociados a importantes fallas y sobreescurrimientos proyectados en la península de Tayacaja, así también asociados a la falla del Huaytapallana. Aquí en la imagen se puede observar el escarpe de la falla Huaytapallana, que fue originado en el sismo de 1969. Movimiento de masas. A lo largo de los años han habido bastantes deslizamientos, sin embargo, solo 2 de ellos fueron los más importantes debido a que lograron represar el río Mantaro. Uno de ellos es el de Mayumarca, ocurrido en el 74, que se deslizó sobre la quebrada Uchacay. Y principalmente se debió a condiciones fisiográficas y geológicas, como que en la parte inferior de la ladera había unas paredes subverticales. Así también en la parte intermedia se encontraron que habían canales de irrigación que no estaban siendo impermeabilizados, lo cual ocasionó que el agua se infiltre en el suelo coluvial y favorezca el deslizamiento. También se encontró que en la parte superior había un buzamiento de contacto entre las rocas Mito y Excelsior que estaban a favor de la pendiente. Por otro lado, en el área del proyecto es un área de poco riesgo debido a que las capas que cubren los afloramientos rocosos son muy delgados. Así también las áreas de cultivo que se encuentran en el lugar son muy pequeños y son regados solo por lluvias o canales muy pequeños. Pero donde sí hay un riesgo es en la zona de captación, debido a que hay posibilidad de que ocurra unos flujos de lodo en la quebrada Cedrohuay. Y esto traería como consecuencias la pérdida de la capacidad del almacenamiento del reservorio, así también obstrucción de las obras de toma, abrasión de las unidades de generación, tal como se puede apreciar en la imagen, y en el peor de los casos, paradas de producción. Bueno, finalmente tenemos las bibliografías, si alguien desea más información.